En los anales de la aviación, pocos nombres evocan la majestuosidad y el poder del P-38 Lightning, una verdadera joya de la ingeniería estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. Con su diseño icónico de doble cola, sus motores gemelos de hélice contrarrotatoria y una potencia de fuego devastadora concentrada en su morro, este caza, presentado en 1942, prometía dominar los cielos. Sin embargo, detrás de su imponente figura se ocultaba un secreto mortal que lo transformó de maravilla a pesadilla para sus propios pilotos. Cuando se lanzaba en picada a altas velocidades, los controles se bloqueaban, la nariz se inclinaba abruptamente hacia abajo y la aeronave entraba en un giro mortal sin posibilidad de recuperación. Los aviadores, con un nudo en la garganta, lo apodaron la trampa mortal del Lightning, mientras que los ingenieros de Lockheed lo consideraban un enigma aerodinámico irresoluble. Más de 120 valientes pilotos perdieron la vida ante este enemigo invisible antes de que la luz llegara de la fuente más inesperada. Imaginen un toro bravo en la plaza, majestuoso y poderoso, pero con un punto débil oculto que lo hace impredecible en el momento crucial. Así era el P-38. ¿Quién podría desentrañar tal misterio cuando las mentes más brillantes de la aviación militar estaban perplejas? La respuesta no provino de las universidades ni de los laboratorios de élite, sino de una mujer sin formación formal en ingeniería, una maestra de escuela convertida en obrera de fábrica que nunca había volado un avión. Su propuesta fue tan radicalmente simple, tan contraria a la sabiduría convencional, que los expertos la despidieron con risas. Pero el tiempo, ese juez implacable, le daría la razón. 3 meses después, nadie se reía. Lo que esta mujer común logró salvó cientos de vidas y fue un factor crucial en el cambio de rumbo de la guerra en el Pacífico. Su historia, la de cómo convirtió el temido P-38 en un caza formidable, permaneció oculta en documentos clasificados durante décadas, como un tesoro enterrado. La narrativa de su hazaña nos obliga a repensar no solo la innovación técnica, sino también el valor indomable ante la resistencia institucional, los prejuicios de género y la incertidumbre de la guerra. Es una lección sobre quiénes son los verdaderos héroes y cómo la historia, a menudo, olvida a los más inesperados. En el ruidoso corazón de una fábrica de Burbank, bajo el incesante zumbido de la maquinaria, Catherine Montgomery clavaba planos en la pared de su estación de trabajo. Sus ojos, incansables, los escudriñaban hasta quemarle la vista. A su alrededor, miles de mujeres, las auténticas heroínas de la retaguardia, remachaban, soldaban y ensamblaban los aviones que lucharían a miles de kilómetros de distancia. Eran la versión americana de Las mujeres que forjaron el acero de la victoria, levantando el arsenal de la democracia mientras los hombres combatían en ultramar. Pero Catherine no se conformaba con seguir las especificaciones al pie de la letra. Cada noche, cuando su turno terminaba, se quedaba para estudiar los intrincados dibujos de ingeniería, planteando preguntas que nadie esperaría de una antigua maestra. Corría marzo de 1943. Las noticias del Pacífico eran sombrías. Los ceros japoneses superaban a los cazas americanos y los pilotos de P-38 morían a un ritmo alarmante, no solo por fuego enemigo, sino por la traición de sus propias aeronaves durante las picadas a alta velocidad. Los ingenieros de Lockheed estaban desconcertados. Lo llamaban compresibilidad, un fenómeno aerodinámico misterioso que ocurría a medida que las aeronaves se acercaban a la barrera del sonido. Nadie tenía la clave para resolverlo. Una noche, con la persistencia de quien da en el clavo, Catherine se acercó a su supervisor. «El problema no es el flujo de aire sobre toda el ala», explicó, señalando una sección específica del plano. «Está justo aquí, en la unión del ala con el fuselaje. El aire se acelera en un 40% en este punto, creando una onda de choque que desestabiliza la cola». El supervisor la miró con incredulidad, como si acabara de escuchar una adivinanza sin sentido. «¿Y cómo sabe eso, señora Montgomery? ¿Se convirtió en ingeniera aeronáutica de la noche a la mañana?» Las risas ahogadas se extendieron por la sala, pero Catherine, con el rostro ardiendo, se mantuvo firme. «He estado observando los paneles de aluminio que instalamos. Los de esta unión muestran patrones de estrés inusuales después de los vuelos de prueba. La solución no es compleja. Necesitamos cambiar la forma justo aquí». «Eso es ridículo», sentenció el supervisor, desestimando su idea con un gesto de la mano. El propio Kelly Johnson lleva meses trabajando en este problema.
Creo que él sabe un poco más que alguien que lleva apenas 8 semanas construyendo aviones. ¿Habrían ustedes persistido ante semejante burla, arriesgando su reputación por una idea que nadie quería escuchar? Catherine Montgomery tomó esa decisión, un acto de valentía que salvaría cientos de vidas americanas, aunque al principio le costaría caro. Si esta página oculta de la historia de la aviación les ha cautivado, están descubriendo lo que los historiadores militares apenas comienzan a comprender, que la victoria en la Segunda Guerra Mundial a menudo dependía de las contribuciones de aquellos cuyas historias fueron sistemáticamente borradas de nuestros libros. Suscríbanse ahora para seguir explorando los rincones inexplorados de la historia que cambiaron el curso del conflicto más grande que la humanidad ha conocido. Clarence Kelly Johnson era un genio, un verdadero prodigio. Con solo 27 años, había diseñado el P-38 Lightning, el caza más avanzado de su tiempo. Su configuración distintiva de doble cola y su potencia de fuego concentrada en el morro lo hacían único. Johnson había superado innumerables desafíos de ingeniería para hacer volar el Lightning, pero en 1943 un problema persistía sin solución: la letal picada de compresibilidad. Cuando los P-38 alcanzaban ciertas velocidades durante una picada, los controles se bloqueaban, la nariz se inclinaba hacia abajo y el avión entraba en una espiral irrecuperable. Los pilotos lo describían como caer por la cascada, y muchos nunca vivieron para contar la experiencia. Las fuerzas aéreas del ejército perdían aviones y pilotos a un ritmo alarmante, pero la causa seguía siendo un misterio esquivo. Me provoqué una úlcera por la compresibilidad del P-38, admitió Johnson más tarde, con la honestidad que da el tiempo. Volamos a un rango de velocidad nunca antes explorado, y nos costó convencer a la gente de que no era el avión de aspecto peculiar en sí, sino un problema físico fundamental. Sin que Johnson lo supiera, Catherine Montgomery llevaba a cabo su propia investigación en el bullicioso piso de la fábrica. Cada noche, como un detective recolectando pistas, recogía trozos de aluminio de los P-38 que regresaban de los vuelos de prueba. Observó algo que los ingenieros habían pasado por alto. El metal en la unión del ala con el fuselaje mostraba signos de estrés inusual, como si una fuerza invisible lo estuviera retorciendo. Algo extraordinario estaba ocurriendo con el flujo de aire en ese punto específico. Sin acceso a túneles de viento ni equipos de prueba sofisticados, Catherine improvisó con la inventiva de un ama de casa. En su hogar, utilizando una manguera de jardín, creó una sencilla demostración de flujo de agua con un modelo artesanal tallado en jabón. Sus hijos, con la curiosidad inocente de la infancia, observaban fascinados cómo el agua se aceleraba drásticamente en la unión del ala y el cuerpo, generando una turbulencia que afectaría la cola del avión. La solución, como una revelación, le llegó mientras lavaba los platos: un simple filete, una sección curva que suavizaría la transición entre el ala y el fuselaje, reduciendo la aceleración del aire en ese punto crítico. Al día siguiente, dibujó su idea y, con la esperanza renovada, intentó una vez más que alguien la escuchara. Señora Montgomery, apreciamos su entusiasmo, pero este problema lo están manejando las mejores mentes de ingeniería del país, le dijo su supervisor, con el tono de quien cierra un tema. Por favor, concéntrese en sus tareas de ensamblaje. Lejos de desanimarse, Catherine hizo algo inaudito. Escribió directamente al mayor Signa Gilkey, un piloto de pruebas que había sobrevivido a una picada de compresibilidad y había documentado la experiencia. En su carta, detalló su teoría y la solución propuesta, incluyendo sus experimentos caseros con la manguera de agua. Pasaron 2 semanas sin respuesta. La espera se hacía eterna. Entonces, una mañana de martes, en abril de 1943, llegaron funcionarios militares a la fábrica de Lockheed, preguntando por la mujer con la idea del filete de ala. Catherine fue sacada de su puesto de trabajo y llevada a una sala donde el propio Gilkey la esperaba. Su carta captó mi atención, señora Montgomery, dijo él, con una mezcla de sorpresa y respeto. Francamente, al principio me pareció ridículo la idea de que una obrera de fábrica hubiera resuelto lo que nuestros mejores ingenieros no podían. Pero había algo en su análisis que tenía sentido. Lo que ocurrió después no solo cambiaría la historia de la aviación para siempre, sino que también desvelaría los obstáculos que enfrentan quienes desafían la sabiduría convencional, especialmente cuando carecen de las credenciales, el historial o el género adecuados. ¿Habrían ustedes arriesgado su empleo, su reputación y su futuro por una idea que todos descartaron como absurda?
Catherine Montoyer se enfrentó a esa disyuntiva en la primavera de 1943. Su determinación, firme como el acero que forjaba, salvaría en última instancia cientos de pilotos americanos y, potencialmente, alteraría el equilibrio de poder en el Teatro de Operaciones del Pacífico. Para mayo de 1943, la situación en el Pacífico se había vuelto desesperada. Los cazas japoneses infligían un duro golpe a las aeronaves americanas. El P-38 Lightning, a pesar de su impresionante velocidad, armamento y la fiabilidad de sus motores gemelos, estaba limitado por el problema de la picada de compresibilidad. Los pilotos temían llevar el avión al límite, precisamente cuando más necesitaban cada ventaja en combate. Bajo un intenso secretismo, Lockheed accedió a probar la solución del filete de Catherine. Utilizando sus demostraciones con el modelo de jabón y sus bocetos detallados, los ingenieros crearon una unión modificada del ala y el fuselaje para un avión de prueba. La modificación era aparentemente menor, una simple curva que suavizaba la transición entre el ala y la góndola central, pero sus implicaciones serían colosales. El 15 de mayo, el mayor Gilkey llevó el P-38 modificado a 25.000 pies y picó el morro hacia abajo. Los trabajadores de la fábrica, incluida Catherine, esperaron tensos las noticias de los resultados de la prueba. Mientras el Lightning aceleraba más allá de las 400 millas por hora, la velocidad crítica donde la compresibilidad solía golpear sin piedad, Gilkey se preparó para el violento zarandeo y la pérdida de control. Pero nunca llegó. El avión permaneció estable y respondió con precisión durante toda la picada. Gilkey siguió empujando, alcanzando velocidades que habrían destrozado P-38s anteriores. El Lightning respondió maravillosamente, sin ningún indicio del mortífero bloqueo que había cobrado tantas vidas de pilotos. Cuando aterrizó, su veredicto fue inmediato e inequívoco. Funciona, la maldita cosa realmente funciona. La prueba número 15 en el túnel de aire, que incorporaba la solución del filete de Catherine, eliminó por completo el zarandeo. La modificación se instaló en cada fuselaje de P-38 posterior. Se enviaron kits de filetes de emergencia a cada escuadrón de Lightnings que volaba en los teatros de combate. La trampa mortal del Lightning fue desmantelada casi de la noche a la mañana. El impacto en la guerra aérea del Pacífico fue inmediato y profundo, como una ola que cambia el paisaje. Los pilotos de P-38, ahora confiados en el manejo de sus aeronaves, se volvieron más agresivos en combate, como toreros con un capote recién afilado. Richard Bong, quien se convertiría en el as de mayor puntuación de América, con 40 victorias, voló un Lightning con la modificación de Catherine. También lo hizo Thomas Maguire, cuyos 38 derribos lo convirtieron en el segundo as americano con mayor puntuación de la guerra. Los pilotos japoneses, que alguna vez habían dado la bienvenida a los combates aéreos con el problemático Lightning, ahora temían su aparición en los cielos. Saburo Sakai, uno de los principales ases de Japón, comentó más tarde que el P-38 mejorado destruyó la moral de los pilotos cero. Lo que no sabían era que la mejora crucial no provenía del Departamento de Ingeniería de Lockheed, sino de una antigua maestra de escuela que trabajaba en la cadena de montaje, una auténtica heroína anónima. En un mundo justo, Catherine Montgomery habría recibido el reconocimiento que merecía por su brillantez. La realidad fue muy diferente. Su contribución permaneció clasificada, oculta tras protocolos de seguridad y la renuencia institucional a admitir que una mujer sin formación formal en ingeniería había resuelto lo que los expertos no podían. Kelly Johnson, para su crédito, reconoció que la solución vino de una fuente inesperada en el piso de la fábrica, aunque los registros oficiales atribuyeron la solución al equipo de ingeniería de Lockheed. Catherine recibió un bono de guerra de $100 por su sugerencia útil y regresó a sus tareas de ensamblaje, su papel en salvar innumerables vidas de pilotos conocidos solo por un puñado de personas. En aproximadamente 17 minutos descubrirán el impacto total de la transformación del P-38 en la Guerra del Pacífico y lo que finalmente sucedió cuando la contribución de Catherine fue desclasificada décadas después. Pero antes, desentrañemos la clave de su revolucionaria visión. El problema de la compresibilidad no era exclusivo del P-38. A medida que las aeronaves se acercaban a la barrera del sonido, se encontraban con efectos aerodinámicos que los ingenieros apenas comenzaban a comprender. Lo que hizo que el enfoque de Catherine fuera revolucionario fue su simplicidad, como una receta de la abuela que con pocos ingredientes resuelve un problema complejo.
Mientras los ingenieros se centraban en soluciones complejas que involucraban el conjunto de la cola y las superficies de control, ella reconoció que el problema se originaba mucho antes en el flujo de aire, en la unión del ala con el fuselaje. Su solución, el simple filete, no solo resolvió el problema del zarandeo. Hizo que el P-38 fuera más aerodinámico en general, reduciendo la resistencia y mejorando el rendimiento en todos los regímenes de vuelo. El Lightning ganó 15 millas por hora en vuelo nivelado y se volvió más eficiente en el consumo de combustible, extendiendo aún más su ya impresionante alcance. Estas mejoras lo convirtieron en el caza dominante en el Pacífico, donde las misiones de largo alcance sobre vastas extensiones de océano eran la norma. ¿Qué permitió a Catherine ver lo que otros pasaron por alto? Quizás fue precisamente su falta de formación formal, que la llevó a abordar el problema sin nociones preconcebidas, con la mente abierta de un niño. O quizás fue su experiencia práctica en el piso de la fábrica, manejando los componentes de la aeronave a diario, lo que le dio una visión que los ingenieros teóricos carecían. Sea cual sea la razón, su contribución representa una de las innovaciones más significativas de la guerra, una solución elegantemente simple a un problema que había desconcertado a los expertos, un verdadero golpe de ingenio. Si encuentran fascinante esta intersección entre la sabiduría práctica y la innovación técnica, únanse a nuestra comunidad de entusiastas de la historia de la aviación. Suscríbanse ahora para seguir explorando las historias no contadas del ingenio que forjaron el conflicto más grande de la historia humana. Para 1944, el P-38 Lightning se había convertido en el caza dominante en el teatro del Pacífico. Con la modificación del filete de Catherine, eliminando el problema de la compresibilidad, los pilotos pudieron explotar todo el potencial del avión. El diseño de doble motor proporcionaba un margen de seguridad sobre vastas extensiones de océano. La potencia de fuego concentrada en el morro, 4 ametralladoras calibre 50 y un cañón de 20 milímetros que disparaban directamente hacia adelante sin necesidad de convergencia, lo hacía letal contra las aeronaves japonesas. En Filipinas, Nueva Guinea y las Islas Salomón, los pilotos de Lightning acumularon impresionantes totales de victorias como cosechando frutos maduros. De los 40 ases americanos que lograron 15 o más victorias aéreas en el Pacífico, 35 volaron P-38s. El avión que alguna vez había sido temido por sus propios pilotos, ahora era temido por el enemigo. Sin embargo, durante la guerra y durante décadas después, la historia de cómo una obrera de fábrica resolvió el defecto más mortífero del Lightning permaneció enterrada en archivos clasificados. Catherine Montgomery regresó a la enseñanza después de la guerra, sin hablar nunca públicamente de su contribución. Cuando se le preguntaba sobre su experiencia en tiempos de guerra, simplemente decía que había hecho su parte, como todos los demás, con la humildad de los grandes. La verdad finalmente comenzó a emerger en 1978, cuando el historiador militar David Thompson, investigando un libro sobre el P-38, descubrió referencias al filete de Montgomery en documentos desclasificados de Lockheed. Intrigado, rastreó a Catherine. Si esta historia les ha impactado y desean apoyar el trabajo que hacemos para desenterrar estas joyas ocultas de la historia, consideren dejar un súper gracias. En los anales de la aviación, donde a menudo se glorifican los grandes nombres y los diseños complejos, emerge una historia que nos obliga a mirar más allá de los planos y los laboratorios. Es la epopeya de una ingeniosa solución que transformó un avión temido en una leyenda y que hoy puede admirarse en el Museo Nacional del Aire y el Espacio del Smithsonian, el P-38 Lightning, apodado el Diablo de cola bífida por los pilotos alemanes que aprendieron a temer su silueta distintiva. Observen con atención el punto de unión entre las alas y la góndola central y verán una curva suave, un filete elegante. Esa simple solución es el legado imperecedero de Catherine Montgomery, una innovación nacida no en las mesas de dibujo de Lockheed, sino en un improvisado túnel de agua creado con una manguera de jardín en un patio trasero de California. Antes de esta genialidad, el P-38 era conocido como una trampa mortal, especialmente en picados a alta velocidad. Los pilotos se enfrentaban a un fenómeno terrorífico que podía hacer que el avión se fuera por la borda, perdiendo el control en maniobras que se consideraban suicidas. Era un problema crítico, una falla que costaba vidas y limitaba el potencial de una aeronave prometedora en la Segunda Guerra Mundial.
La urgencia por encontrar una solución flotaba en el aire, una necesidad que trascendía los límites de la ingeniería convencional. Fue entonces, en 1983, 40 años después de su decisiva intervención, cuando Catherine Montgomery, una mujer que entonces contaba con 73 años y vivía tranquilamente en Oregón, fue finalmente reconocida en una ceremonia en el Smithsonian. Allí, un P-38 Lightning cuelga, llevando una pequeña placa que reconoce su contribución vital a su desarrollo. Kelly Johnson, el renombrado ingeniero que para entonces también tenía 83 años, asistió y declaró públicamente: «Algunos pasamos la vida entera en ingeniería aeronáutica. La señora Montgomery nos superó a todos con una sola visión brillante y un modelo de jabón». Este homenaje, largamente esperado, fue el eco de la gratitud de innumerables aviadores. La historia de Catherine nos invita a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de la innovación durante la Segunda Guerra Mundial. Mientras aplaudimos a los grandes ingenieros y diseñadores, a los Kelly Johnsons y Barnes Wallises de la época, a menudo pasamos por alto las innovaciones prácticas que brotaron del piso de la fábrica, de personas que trabajaban diariamente con las máquinas y las comprendían, de maneras que los diseñadores a veces no podían. Su relato también desafía nuestra percepción de las contribuciones femeninas al esfuerzo bélico. Recordamos a las Rosie the Rivers, que construyeron los aviones, barcos y tanques, pero con menos frecuencia reconocemos a las mujeres que mejoraron su diseño, que resolvieron problemas críticos, que pensaron más allá de sus roles asignados a pesar de las barreras institucionales. Imaginemos el escepticismo inicial, la incredulidad ante una maestra de escuela proponiendo una solución donde los expertos habían fallado. ¿Qué diría usted?, le preguntó Thompson durante su entrevista, cuando todos le decían que su idea era ridícula, cuando los especialistas desestimaban sus percepciones por carecer de sus credenciales. Ella, con la humildad de quien ha visto el valor de su trabajo, respondió: «Nunca esperé reconocimiento. Todos hacíamos lo que había que hacer. Lo importante era que los pilotos regresaran a casa». La persistencia de Catherine, impulsada por el conocimiento de que vidas dependían de resolver el problema, es un testimonio de coraje y convicción que resuena incluso hoy. El artículo posterior de Thompson en la revista Air and Space Magazine, titulado «La maestra de escuela que salvó a Lightning», llevó la contribución de Catherine a la atención pública por primera vez. Ex-pilotos del P-38, muchos de los cuales nunca habían conocido el origen de la modificación que había salvado sus vidas, escribieron cartas de gratitud. La viuda de Richard Bong, un as de la aviación, envió una nota personal agradeciendo a Catherine por darle a su esposo el avión que necesitaba para sobrevivir. El P-38 Lightning, con la crucial modificación de Catherine Montgomery, se convirtió en uno de los aviones de combate más exitosos de la Segunda Guerra Mundial. Solo en el Teatro del Pacífico, los pilotos de P-38 destruyeron más de 1.700 aviones japoneses. El caza de doble cola, que alguna vez había sido llamado una trampa mortal, pasó a ser conocido en cambio como el Diablo de cola bífida, un nombre dado por los pilotos alemanes. En abril de 1945, mientras las fuerzas americanas avanzaban por el Pacífico, un escuadrón de P-38 Lightnings interceptó un vuelo de bombarderos japoneses que se dirigía hacia barcos americanos. En la batalla subsiguiente, ni un solo Lightning se perdió, mientras que todos los aviones enemigos fueron destruidos. Uno de los pilotos americanos escribió más tarde en su informe de misión: «El avión funcionó impecablemente en todas las maniobras, incluyendo picados a alta velocidad que habrían sido suicidas hace 2 años». Lo que él no sabía, lo que pocos pilotos sabían, era que su confianza al llevar su avión al límite, su capacidad para picar y ascender sin temor a irse por la borda, era el resultado directo de la visión y determinación de una mujer. Una mujer cuyo nombre no aparecía en sus manuales de aeronaves o informes de mantenimiento, pero cuyo impacto en su supervivencia fue incalculable. Catherine Montgomery falleció en 1989 a la edad de 84 años. En su funeral, una formación de P-38 Lightnings antiguos, algunos de los pocos que aún volaban, sobrevoló el cielo en la formación de hombre ausente, un tributo normalmente reservado para pilotos caídos. Fue un reconocimiento, largamente demorado, de su papel fundamental en el éxito del avión y en la supervivencia de incontables aviadores.
Su historia sirve como testamento al poder de la sabiduría práctica, al valor de abordar los problemas desde nuevas perspectivas y a las innumerables contribuciones anónimas que ayudaron a asegurar la victoria en el mayor conflicto de la humanidad. Su solución fue tildada de ridícula, la historia demostró que fue una genialidad.